¿Qué tal, hermanos? Es un placer saludarlos nuevamente, es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias por unirse a este programa de Biblia, Teología y Misión. Recuerden que con ese nombre nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de las presentaciones que vamos a ir teniendo los martes y jueves a las 7:30 de la noche, hora de Perú. Bien, gracias una vez más por unirse a los que están uniendo recién. Compartan estas presentaciones para que puedan llegar a más hermanos. Recuerden que esto es totalmente gratuito, no tienen por qué pagar ni $1, así que creemos que esto va a ser una bendición para cada uno de ustedes. Bien, hace poco estuvimos con el doctor Carlos Elías Mora. Recuerden que él es profesor de Antiguo Testamento en el seminario allá en Ayas, Filipinas, y nos habló de cómo interpretar el libro de Daniel. Vimos algo de manera general, porque como les decía, hablar de Daniel significaría dividirlo de repente en 12 clases o más. Y el día de hoy, una vez más, está con nosotros el doctor Carlos para hablarnos específicamente de Daniel 8 y el santuario. Antes de que darle el pase a él y que tenga su presentación e inicie, acompáñenme por favor en una oración. Oremos. Bendito buen Dios, gracias porque una vez más permites que por estos medios podamos reunirnos a estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos por favor, y bendice especialmente al pastor Carlos, su familia, su ministerio, y sobre todo por lo que tiene que impartirnos el día de hoy, y darnos la capacidad para entender y para poder hacer las preguntas necesarias. Gracias, Señor, por habernos acompañado durante ese día, y también estamos seguros que nos vas a acompañar durante el resto de días. Quédate con nosotros, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, como les decía, gracias por unirse a este programa de educación continua virtual en Biblia, Teología y Misión. Carlos, el tiempo es tuyo, por favor, adelante. Un gusto nuevamente. Gracias, Joel, por esta invitación, por facilitar la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Investigación sincera, seria, y invitar a la hermandad, a los amigos que se unen a ver este programa, a aprender más de la palabra de Dios. Como lo mencionaba Joel, el día de hoy queremos estudiar el santuario en el libro de Daniel. Y vamos a iniciar recordando lo que la palabra de Dios dice en Daniel. Yo quisiera decirles que el tema, vamos a enfocarnos en lo que se habla de santuario en este libro, y cómo la estructura del libro, especialmente basado en los idiomas del libro, es una manera acertada de entender la teología del libro en cuanto al santuario. Como nosotros sabemos, el libro de Daniel fue escrito en 2 idiomas. Empieza en hebreo el capítulo 1, de hecho hasta el versículo 4 del capítulo 2, y luego los últimos 5 capítulos del 8 al 12 están también en hebreo, y en el medio de ellos está una sección en arameo. Y esto ha sido un quebradero de cabeza para muchos eruditos. ¿Por qué razón está escrito Daniel así? Porque no hace sentido. Nosotros sabemos que los primeros 6 capítulos es la sección histórica del libro, es la manera más sencilla de entender el libro, los relatos, y sabemos entonces que la segunda parte tiene que ver con la sección profética, donde se encuentra más el grueso de los contenidos proféticos, apocalípticos del libro. Lo interesante es que la división del idioma no coincide con esta estructura lógica del libro. El capítulo 1 está en hebreo, como mencionábamos, los capítulos 2 al 7 en arameo, y la parte final aparece nuevamente en hebreo. Y esto crea una situación complicada, porque entonces pregunta, ¿por qué se escribió así? Algunos han querido decir, bueno, tal vez todo el libro está escrito en arameo y alguien trajo esas 2 partes al hebreo, o viceversa, todo el libro está escrito en hebreo y alguien decidió traducir la parte central del 2 al 7 al arameo. Pero esta pregunta deja otra vez sin responder, no resuelve el problema, porque sigue la misma pregunta: ¿por qué razón está
escrito en arameo, una sección. ¿Por qué el que los tradujo? Si es que esa teoría fuera válida, ¿por qué tradujo específicamente del 2 al 7? Entonces hay muchos temas interesantes que podríamos analizar aquí, pero en cuanto concierne a nuestro estudio del santuario, yo voy a seguir la propuesta que hace Shepherd en cuanto al entendimiento. Él sugiere que el uso del hebreo representa un problema. Luego hay una pequeña transición, diríamos nosotros, una bisagra que une las dos partes y que está en otro idioma, en este caso arameo. Y finalmente aparece la solución o la conclusión en hebreo. Y Shepherd usa el texto que aparece en Jeremías, que es un único versículo que aparece en Jeremías en arameo. Es interesante esta técnica que sugiere el autor Shepherd en cuanto al uso de estos dos idiomas. ¿Por qué razón? Él dice que en Jeremías 10, del 1 al 10, lo pueden leer en sus Biblias, se habla de la insensatez de la idolatría. Y entonces aparece ese único versículo en Jeremías 10 al 11, que es el único texto en arameo, como mencionamos en este libro, y que representa, donde se establece entonces que la idolatría ha fracasado. ¿Cuál es entonces la solución, la conclusión de toda esta discusión? Dios es el creador. Esta manera de ver el desenvolvimiento y el uso de arameo, en el caso de Jeremías, nos ayudaría a entender el libro de Daniel. Y personalmente, cuando descubrí esta idea, para mí fue muy útil entender la razón del arameo. Y es lo que algunos llaman una técnica literaria, una manera de captar la atención, una manera de enfatizar un mensaje que el autor quiere representar. Veámoslo en Daniel nuevamente, la idea de un problema, la transición o la bisagra en arameo y finalmente la solución o el desenvolvimiento final del problema en arameo, en hebreo. Daniel 1 al 4, al 2 al 4 presenta una crisis, un problema serio. Luego el arameo sería una transición de ideas, de todas esas crisis, esa situación. Y finalmente aparece la explicación en Daniel 8 al 12. Esto es de una manera general. Más adelante lo vamos a ver en el concepto del santuario en sí mismo. Manteniendo el mismo principio, podríamos decir en Daniel 1, 2, se declara lo siguiente, y este texto es la entrada al libro de Daniel. El Señor entregó en manos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El templo cae en manos de babilónicas. Y esa es la crisis, aparte de que el pueblo de Dios también cae, pero en cuanto a nuestro tema, el templo. Noten que aquí empieza con el tema del santuario, directamente el libro de Daniel, y presenta una crisis, un problema en el capítulo 1. Los muchachos son llevados a Babilonia, los vasos del templo son llevados a Babilonia, y entramos a la sección en arameo. ¿Qué es lo que se presenta allí en la sección aramea conectada con el templo? Los vasos son profanados en el capítulo 5 y luego en el capítulo 7 la escena del juicio, que en este contexto sería como una pincelada de lo que viene. Recuerden que es una transición lo que se presenta aquí en arameo y se empieza a presentar dos escenas, una terrenal, los vasos profanados en Babilonia, y otra escena paralela que es la escena ahora del santuario celestial, la escena del juicio, que eso luego va a ser ampliado, como vamos a ver en la siguiente sección y en el estudio de este momento. Y entonces los capítulos 8, 10 a 14 y 11 a 31 presentan los ataques contra el santuario. Y en Daniel 9 se presenta el problema del templo. El templo
en Jerusalén y la solución que Dios da en la respuesta que trae Gabriel al profeta. Hablemos un poco, antes de entrar en el santuario celestial, porque es parte de la idea del templo del santuario en Jerusalén y su conexión con Daniel. Recuerda que los temas relevantes en el libro están expresados allí en el capítulo 1, Nabucodonosor, que fue un rol importante, Daniel y sus amigos, especialmente Daniel, Ciro, que es interesante cómo la inspiración movió a colocar a Ciro allí en el 1:21, donde Daniel dice que su libro y que él estaba allí hasta, y continuó él trabajando Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y entonces en el versículo 2 se menciona el templo y sus servicios como temas relevantes en el libro. El pueblo de Dios siendo perseguido y tomado cautivo en Babilonia. Esos son los temas importantes en el libro y entre ellos, vuelvo a repetir, la idea del templo en Jerusalén, la idea del santuario. Nabucodonosor viene, conquista la ciudad, primero domina y somete a los judíos como parte de su imperio en el 605, pero finalmente se lleva los vasos en ese año, pero luego de perdonarles una vez más la vida, por decirlo así, la existencia de su reino en el 598, finalmente en el 586, ante una segunda revuelta, Nabucodonosor viene con sus ejércitos y destruye la ciudad de Jerusalén, destruye el templo. Eso fue un gran golpe para la nación judía. La destrucción del templo era el centro de ellos, era su orgullo, era su razón de su fe. Y entonces aquí se ve que el santuario en la tierra tenía problemas. Vemos que Dios siempre dice, este santuario es destructible y finalmente sus servicios no son completos. En el templo de Jerusalén en sí no era suficiente para reflejar en sí el plan de redención desde el punto de vista de la eternidad. Y entonces viene ante este problema, viene el templo en la sección de los capítulos 2 al 7, se hace una alusión a los vasos del templo en la sección aramea. No hay un templo a la vista, pero Belsasar en ese banquete que hizo para todos sus hombres, ese banquete, se presenta que él toma los utensilios y los profana. Esto nos recuerda que una vez más el santuario terrenal era incompleto, estaba siendo profanado, estaba siendo, por decirlo así, mostrado que no pueda redimir y además que estaba sujeto a las situaciones, acciones humanas. Y esta profanación es la razón del capítulo 5. Y entonces en el capítulo 7 se presenta la visión, la escena del juicio que más adelante vamos a señalar como una pincelada, que si la solución a la profanación, al abuso de las cosas de Dios, sagradas de Dios, hay un juicio que se va a realizar en el cielo, como veremos más adelante. Y entonces viene la idea del templo, continuando con la idea del templo terrenal. En los capítulos 8 al 12 se menciona esto. En el capítulo 8 vamos a ver que la alusión que se hace es más referente al santuario celestial. Debido a esa visión, en el capítulo 8, que Daniel no entendió totalmente el tiempo, él ora y llegamos al capítulo 9, donde él pide por el monte santo, donde él pide por el santuario que está asolado, 9:17. Daniel está preocupado, Daniel no entiende por qué el santuario es pisoteado en ese momento que él ora. Todavía el templo de Jerusalén está destruido. Él no entiende si la profecía, y se le encuentra allí estudiando Daniel, en Daniel 9, versículo 1 y 2, la profecía de Jeremías. Y la gran ansiedad de Daniel es esta. Jeremías dijo que son 70 años
pero ahora viene esta profecía, dice que es para el tiempo del fin, es para los días finales, Daniel 8:19. Y además agrega el versículo 14 que es para 2300 tardes y mañanas. Y esto es un argumento para decir que esos días son proféticos, no eran literales, porque Daniel estaba angustiado. Tanto tiempo se va a extender la profanación del templo cuando Jeremías prometió esto. Y es por eso que él ora, él entiende las implicaciones espirituales y por eso ora una hermosa oración de confesión, de entrega. Y él también está preocupado sobre el pueblo judío, sobre el futuro. Esas son sus dos preocupaciones en la oración, el templo y el pueblo de Dios. Y es en esa petición que entonces Gabriel anuncia que la ciudad será reconstruida. En cuanto al templo, en cuanto a la pregunta, digamos, la preocupación terrenal de Daniel, y le manifiesta que a los judíos se les serán dados 490 años, en Daniel 9:24, las 70 semanas, que no es este lugar para explicarlo en este momento, pero lo que se está diciendo aquí es que Dios les va a entregar a los judíos y a su templo 490 años. Es una profecía mesiánica en donde se predice la cesación de los sacrificios, que eso tiene que ver con el templo terrenal. Se pondrá fin al sacrificio de la ofrenda luego de 490 años. Note, y quiero enfatizar esta idea, Dios le dice, le vamos a dar 490 años, pero al final de los 490 años se pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Además, se anuncia de manera clara e inequívoca la destrucción del templo y de Jerusalén en el 9:26, el pueblo de un príncipe que ha de venir, y ese príncipe es el imperio romano, destruirá la ciudad, la historia así lo confirma, y el santuario. En otras palabras, Dios le dio una posibilidad al templo, pero al final el templo es destruido. No solo debido al pecado, a la en general, no individual, del pueblo judío, es rechazado, y su servicio a este santuario termina. Y si Daniel solo mencionara esto, quedaríamos con la impresión de que el plan del templo fracasó y que fue una idea incompleta que Dios quiso usar para manifestar su verdad, para traer esperanza al pueblo, pero que fracasó. Pero vamos a ver que Daniel presenta otra solución. Daniel presenta y va más allá en este concepto. Hay una alusión indirecta, y lo menciono porque tenemos que ser honestos al texto, y se hace en el capítulo 10, cuando Daniel ora. Entendemos que la motivación del ayuno de Daniel en el capítulo 10 es basada en la dura experiencia que tenían los recién regresados del retorno de los exiliados a Jerusalén y en su intento de reconstruir el templo. Hay allí una alusión indirecta cuando la conectamos con el libro de Esdras. Entendemos el contexto de Daniel capítulo 10. Eso es lo que presenta en cuanto al templo, al santuario terrenal. Finalmente se les dio una oportunidad, pero fracasó y fue destruido junto con la ciudad por los romanos en el año 70. Aquí vemos el problema en hebreo, la transición y finalmente lo que veníamos diciendo, la solución en cuanto al santuario terrenal. El templo es despojado, finalmente sería destruido. En el capítulo 5, los vasos son profanados, mostrando la debilidad, la fragilidad del santuario debido al pecado de la nación, del pueblo escogido. Y finalmente el templo y el santuario son destruidos, serían destruidos luego de 490 años de oportunidad que Dios entrega al pueblo judío. El templo y sus servicios finalmente juegan un rol importante, y vemos cómo ese templo terrenal perdió su lugar preponderante. Pero el libro de Daniel no deja esa opción
de desesperanza para el pueblo judío en sí mismo, sino para toda la humanidad. El pueblo de Dios presenta una segunda opción que es la opción más completa y segura. Y eso se empieza a dar en el capítulo 7 de Daniel, cuando se presenta la escena del juicio. Luego de las 4 bestias y del cuerno pequeño en los versículos 2 al 8, y en esa visión del desarrollo horizontal, ahora cambia en el versículo 9 a una visión vertical hacia el cielo, en donde se menciona el anciano de días, y donde millares y millares y millones de millones le sirven, lo que indica que ahora estamos en una esfera celestial. Y este movimiento horizontal y luego vertical se repite también en Daniel capítulo 8, los versículos 2 al 9 en Daniel 8 presentan el desenvolvimiento de los elementos históricos con el carnero y el macho cabrío, el cuerno, pero luego en el versículo 10 se hace un enfoque vertical. Existe evidencia de un cambio a una dimensión vertical. Y aquí la presencia del anciano y las miradas de ángeles, la venida del Hijo del Hombre ante el juicio, los versículos 13 y 14, apunta a un momento celestial solemne. El texto no dice que es el santuario celestial, pero desde el momento que está Dios y todos sus ángeles reunidos, y viene el Hijo del Hombre y se presenta delante de él, entendemos que es el centro de acción, el cuartel general de la deidad en el cielo, y nosotros, sino el santuario celestial. Y eso lo confirmamos cuando vamos al capítulo 8, como vamos a ver, y luego en el libro de Hebreos, en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Esta visión presenta un juicio que es un enfoque dual, y se hace allí un doble juicio, y esto es importante recordarlo. No es solo un juicio para revisar al pueblo de Dios, es un juicio para condenar al enemigo de Dios. Hasta que vino el anciano de días y dio el juicio, y él juzgó allí no solo al pueblo de Dios, sino que juzga y condena a la ramera. Por eso se sentará, versículo 26, y le quitará en su dominio, el dominio al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ese es el propósito del juicio. Reivindicar al pueblo de Dios. Castigar al poder opresor. Castigar a aquellos que han rechazado a Dios. Pero también es un juicio en donde, y esta es la parte positiva para nosotros como pueblo de Dios, para el creyente, y esta es la parte que vale la pena recordar, que el juicio en la Biblia no es un tema negativo de ansiedad, es un tema positivo, porque entonces, ¿qué hace? Se entrega el reino, el dominio y la majestad, versículo 27, de los reinos de los cielos, debajo de todo el cielo, al pueblo de los santos del Altísimo. Y es allí donde nosotros vemos esta escena con ese doble propósito de juzgar al poder opresor y redimir al pueblo de Dios. Hay aquí conexiones, y esta es una de las tantas que se han hecho, pero hay otras conexiones también que no puedo presentar en ese momento, del capítulo 7 y 8, porque cambia el idioma y alguien puede decir, no, son unidades independientes. No es así. Hay movimiento de temas políticos y terrenales. Hay la alusión a 4 cabezas en el leopardo, 4 cuernos en el macho cabrío, y todo esto, todos esos elementos que están allí nos ayudan a ver que hay una conexión entre capítulos 7 y 8. El capítulo 7 es ya un juicio celestial. El capítulo 8 complementa la escena del juicio del capítulo 7, suplementándolo con el proceso mismo del juicio. Finalmente, los capítulos 7 y 8 enfatizan el ataque del cuerno pequeño sobre el pueblo de Dios. Y en ambos casos, un juicio celestial toma lugar en favor de los santos. Lo mismo, se repite la misma idea, lo que nos hace creer firmemente y confirmar que el capítulo 7 y 8 están directamente conectados. De acuerdo con el patrón
usando este estudio, la característica del libro, podemos entonces entender el rol de el problema del templo, en este caso, ya no el templo en la tierra, sino el templo en el cielo, el santuario celestial. Hay un problema, hay una transición y entonces hay una solución. ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 1? Hay juicio sobre el templo terrenal. ¿Cuál es la solución que se presenta para este problema de la persecución contra el pueblo de Dios, del fracaso del templo terrenal? Hay un juicio celestial. La escena y el capítulo 7 es versículos 9 al 14. Todos los estudiosos coinciden en que el capítulo 7 es el corazón del libro de Daniel. Ahí está todo. Usted tiene ahí los cuatro imperios, tiene allí presente el cuerno pequeño, tiene el tema de la persecución, tiene allí el tema del juicio. Entonces, lo que hace Daniel 8 al 12 es explicar eso. Es simplemente, Daniel 8 al 12 es una unidad para muchos en donde se explica el capítulo 7. Y eso es lo que vemos aquí en esta estructura en base a los idiomas en que fue escrito el libro de Daniel. En los capítulos 8 al 12 presentan todos los detalles que es de la transición que se presentó en el capítulo 7 son extendidos del capítulo 8 al 12. Estas entre sus profecías sobre reinos, persecuciones y guerras. Daniel introduce el ministerio en el santuario celestial en el capítulo 7 en contraste con el templo terrenal y su fracaso. Ahora hay una más amplia y más segura opción para la redención de la humanidad. Un lugar en el mismo trono de Dios. Y esa es la esperanza que trae el capítulo 7 en esa transición que introduce las escenas del capítulo 8 en adelante. Vemos que el capítulo 8 de entrada ya está en hebreo. O sea, ya es un tema más para el pueblo judío, no arameo, que era el idioma universal. Y las profecías del capítulo 2 al 7 es más para toda la nación, es para todo el mundo, para toda la humanidad. Ahora este tema es un tema más conectado con el tema bíblico, con el tema del pueblo de Dios. Y se presenta allí un macho cabrío y un carnero, lo que es una clara evidencia de los dos animales usados en los sacrificios del día de la expiación. En el capítulo 7 se usaron animales salvajes, animales inmundos, pero en el capítulo 8 se utilizan animales limpios, conectados con el servicio del santuario. Y allí en los versículos 10 al 12, luego se presenta la venida del cuerno en el versículo 9, hay ahora un cambio de escena y hay un ataque al santuario celestial. Es un ataque vertical a las huestes del cielo, al príncipe de las huestes y al Tamid. En ese contexto es que se da ese ataque y nos muestra que ahora es un ataque hacia Dios y su obra de redención por el ser humano. Y nótese que ataca en su primera fase, el versículo 10, se ataca a las huestes del cielo y echa por tierra las huestes de las estrellas. Es un ataque hacia el pueblo de Dios en el cielo. Es evidente que la esfera celestial es el enfoque de este ataque. Y que está conectada directamente con el santuario celestial. Luego, en su segunda fase de ese ataque, en los versículos 11 al 12 de Daniel capítulo 8, se presenta el ataque contra el príncipe de las huestes. Y este es el clímax de las huestes, que no es otro que Cristo Jesús. Es el clímax de la visión por su enfoque en el conflicto entre el príncipe y el cuerno pequeño. Este príncipe está conectado con el santuario celestial y su ministerio. La visión muestra que el cuerno pequeño se exalta a sí mismo tan alto como el príncipe de las huestes. El Tamid es quitado y el lugar de su santuario es quitado. Contrario a la opinión erudita popular, el templo en cuestión no puede ser el templo terrenal, porque el contexto revela que la actividad del cuerno pequeño está dirigido hacia el cielo, hacia el lugar de su santuario, es quitado. Y cuando vemos eso en el contexto de Hebreos, en el contexto de Apocalipsis especialmente, pero en el contexto de Éxodo 25, que se muestra que hay una copia original en el cielo, entendemos que es un ataque al santuario celestial.
La palabra tamid, que significa continuo, es aquello que ocurre a diario, está relacionado con varios diferentes tipos de actividad de los sacerdotes en el santuario. Daniel 8:2 enfatiza la íntima conexión entre el tamid y el santuario y refiere al ministerio del príncipe de las huestes en el cielo. Es una expresión del adjetivo hebreo tamid, que es asociado con el santuario celestial. Y es allí donde dice que lo echó por tierra, lo pisoteó, o sea, colocó en su lugar un servicio falso en vez de el servicio que Dios realiza por nosotros en el santuario. El versículo 8 también dice que es el lugar de la fundación, donde la palabra hebrea Macón es usada en el Antiguo Testamento esencialmente como una palabra vinculada al santuario, particularmente relacionada con el lugar como el trono de Dios. O sea, es claro aquí que no se refiere a la Jerusalén de los días de Antíoco Epífanes, sino que se refiere al santuario celestial, donde Dios, la morada de Dios, a la ubicación de su trono y el lugar donde Él actúa. Tenemos aquí el pensamiento de dos grandes estudiosos, William Shea. El punto que hemos intentado enfatizar es que al nivel primario de su lenguaje apocalíptico y simbólico, el lenguaje de la visión se refiere al santuario celestial. Lo mismo dice Gerhard Hassel sobre la base de estas consideraciones filológicas, terminológicas y semánticas. El intento del versículo 11 muestra que hay toda razón para entender la dimensión cósmica en este pasaje, y que la visión de la actividad de este cono pequeño es antidios, buscando hacer su trabajo inefectivo en el santuario celestial. La ampliación de esta idea también aparece allí con el uso del cambio de término. Si en los versículos 8 al 12 se usó la idea de Migdash, santuario, en los versículos 13 a 14 se usa ahora la palabra Kodesh, que en sí es la palabra que se refiere a santuario. Más aún, la profecía es para el tiempo del fin, para lo que ha de venir al fin de la ira. De acuerdo con el capítulo 9, el templo sería destruido, tal y como sucedió. Aún el segundo templo fue destruido de acuerdo con la profecía en Daniel 9. Por tanto, el santuario que es purificado en Daniel 8:14 debe ser el celestial. Hassel señala que Daniel 8 describe como el gran clímax para todo el pueblo de Dios en una escala cósmica y universal al fin de este eón. Y este punto es importante. Hemos visto todas las evidencias del texto de una manera, podría ser un poco rápida, porque el tema requeriría un estudio más detallado, y estamos usando todo el contexto en Daniel, en el libro de Daniel, no solo el capítulo 8. Y lo que tenemos aquí es que el capítulo 8 y la solución que presenta Daniel es el santuario celestial, la obra que se realiza allí, que está conectada con el capítulo 7, el juicio que se realiza allí, donde ese poder que trató de quitar el santuario celestial, que trató de impedir la obra que Cristo está haciendo allí, finalmente es juzgado en el capítulo 7. Y el Hijo del Hombre viene y toma el poder, y el pueblo de Dios que ha sido perseguido es liberado. Eso es, como dice Treyer, es puesto en paralelo directo con el trabajo de juicio basado en los libros, de acuerdo a la visión celestial que le precede. Y veámoslo cómo lo presenta Daniel 9. Recordemos que Daniel 9 es la oración que hace Daniel, porque lo que Daniel entendió en ese momento era el santuario terrenal. Él ora por su pueblo, ora por el templo, y entonces vimos que Dios le da 470 años al texto, pero el ángel Gabriel deja entrever algo más. Y la profecía de Daniel 9 se divide en el versículo 24, donde está toda la esencia de lo que Dios va a hacer, y en los versículos 25 a 27, cómo lo va a hacer, y el proceso y el tiempo.
Y dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y entonces vienen aquí muchas expresiones que tienen que ver no con la santa ciudad y con el pueblo en sí, que era la petición de Daniel, tiene que ver más directamente con temas de la redención del ser humano, del problema del pecado y cómo Dios lo va a solucionar. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, en otras expresiones, prevaricación, pecado, expiar la iniquidad, otra expresión para traer justicia perdurable. O sea, Dios está mostrando que Él va a traer la solución al problema del pecado del hombre, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este santo de los santos se refiere, vamos a ver la expresión en el Antiguo Testamento, el Kodesh, Kodesh Kodeshim, se refiere al santuario y especialmente al lugar santísimo. Esto no puede referirse al santuario celestial porque el templo fue destruido, como mencionamos. El velo se rasgó cuando Cristo Jesús murió y ascendió al cielo. Y fue en ese momento, luego de su muerte, que Cristo asciende al cielo, al santo de los santos celestial, donde fue ungido, como dice el texto aquí en 9:24. Terminó la función del templo terrenal y se inicia la fase final del plan de redención. Continúa en aquel verdadero tabernáculo, como dice Hebreos 8:1, que levantó el Señor y no el hombre. Cuando dice Kodesh Kodeshim, ¿a qué se refiere? Hemos visto que no puede ser el santuario terrenal. Dios rompió el velo en la muerte de Jesús, el templo fue destruido. Entonces, lógicamente, se debe referir al santuario celestial, como mencionamos en Hebreos 8:1. Esta interpretación de esa profecía sugiere que el ungimiento del Santo de los Santos debe estar en la última parte de la profecía, en la última semana, porque todo eso va a llegar a su cumplimiento hacia el final de esas 70 semanas. Y es en el tiempo cuando el Mesías habría de morir. El Mesías traería el servicio del sacrificio del templo a un fin en cuanto a su significado teológico concierne. Y es aquí donde Dios actúa en el final, y es cuando Cristo asciende de los cielos. Se presenta ese momento que Él asciende en Apocalipsis 14, 4 y 5, y se da allí una visión del santuario celestial en donde Dios se inicia la obra de servicio en el santuario para la redención del ser humano. La solución está en el santuario celestial y en la obra que Hebreos explica con más detalle y que Daniel 9 solo señala hacia el tiempo cuando eso sucedería y señala que la solución está en el cielo. Hay unas dos alusiones, ya que estamos hablando de Daniel en el santuario en el libro de Daniel, y una vez en el capítulo 10 aparece un varón vestido de lino, y esta vestimenta lógicamente alude a la vestimenta tradicional de los sacerdotes, el estar vestido de lino, y era la vestimenta que usaba el sacerdote en el santuario cuando realizaba el día de la expiación. Él se quitaba todas sus ropas especiales, hermosas, singulares, y entraba con la ropa sencilla de un sacerdote a oficiar la expiación en ese día tan singular. No hay duda, al estudiar cuidadosamente este texto, que el santuario se refiere al santuario a la persona de Cristo Jesús. La descripción que se hace de él coincide con la de Ezequiel y coincide especialmente con la descripción que se da en Apocalipsis capítulo 1, de los versículos 12 al 16, donde es identificado claramente con el Hijo del Hombre. De esas 7, 8 características, todas están allí aplicadas a Jesús en Apocalipsis capítulo 1. Esto nos señala que es Cristo Jesús que aparece a Daniel haciendo una alusión a su trabajo de redención en el santuario en el capítulo 10. La expresión que Miguel se levantará también es una alusión indirecta al tema del santuario, porque ahora si en el capítulo 7 se sentó, ahora se levanta a ejecutar ya el juicio final
contra como dice el versículo 1 y 2, contra los perseguidores de su pueblo, y vienen ya los eventos finales de la redención escatológica del pueblo de Dios. Un detalle más que no puede pasar por alto es el tema de la abominación desoladora, que también aparece allí en Daniel capítulo 8 y capítulo 11. Esta expresión está en el contexto del diario, el tamid, que es removido, el continuo, que es removido, y son cuando es entregado al santuario el ejército de los cielos para ser pisoteados, cuando ellos profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, el continuo, y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es esta abominación desoladora? Nótese que está conectado con el santuario. Esta expresión en hebreo, Hashikush Meshomen, es expresada en 11:31 y 12:11 también, y son similares a la que aparece en 8:13. La palabra shomen se refiere a devastación, o sea, este poder iría a traer una devastación, una asolación de estas verdades, y shikush se refiere a la palabra de hacer detestable, abominable, y es siempre conectada con la idolatría en el Antiguo Testamento. Quiere decir que ese servicio, en el contexto de todo lo que hemos venido diciendo, que se realiza en el santuario celestial, como mencionaba en el capítulo 8, en el capítulo 9, a este poder va a poner un servicio diferente, una idolatría, en encontrarse con la verdadera adoración a Dios, y en eso consiste la abominación desoladora, en el imponer un servicio falso que suplante a la adoración celestial, y ese es el ataque que se presenta en Daniel capítulo 8. Por eso ese texto 8:13 está hablando hasta cuándo permitirá Dios esta abominación desoladora, este ataque, este falso, esta remoción o quitar el santuario celestial, el servicio que allí se realiza por el ser humano, por el creyente, y se implanta aquí en la tierra una falsa adoración. Eso es lo que hace este poder, este cuerno pequeño, durante la era cristiana, especialmente la Edad Media. Por lo tanto, esta frase es entendida como que este poder está devastando y destruyendo. Es un pecado de rebelión abierta. Es la peor abominación delante de Dios lo que causa esta desolación. Esta profecía anuncia un sistema terrenal idólatra que suplanta el ministerio celestial de Jesús en el cielo, que suplanta su trabajo en el santuario. Ese ataque está claramente expresado en el estudio anteriormente hecho de Daniel 8, 10 al 12. Con estas ideas cerramos, y yo quisiera cerrar la solución usando lo que mencionamos al principio, el esquema que sugiere Shepherd, basado en los idiomas del libro. Y está aquí. Daniel 1 al 2 presenta que el templo es despojado, que era insuficiente para proveer la salvación, y es lo que encontramos en la Biblia, el templo en la tierra era tan solo una figura de lo que hay en el cielo. Y ahora es tomado, es destruido. En la transición se nos presenta que fue pisoteado. Y entonces, ¿cuál es la solución? La escena que Dios realiza en el cielo. No es en la tierra, es en el cielo. La solución, de acuerdo a Daniel, se encuentra en la obra de Dios en el cielo, en la obra de juicio que se realiza en el santuario celestial. Cosa que el capítulo final, la sección final en hebreo, en Daniel 8, en Daniel 9, en Daniel 11, presenta la purificación del santuario para solucionar el problema del ataque que hizo este poder, no solo la destrucción del templo terrenal, sino la remolición de la obra de Dios en la tierra con una falsa idolatría, y como en el santuario celestial hay una purificación, una limpieza, como dice Daniel 8:14, que es presentada claramente en la obra de juicio que se realiza en Daniel capítulo 7. Es aquí, entonces, como nosotros encontramos la solución de Dios al problema, es la obra de Cristo en el santuario celestial,
tal como la representa el libro de Hebreos y tal como también se dan algunos vistazos en el libro de Apocalipsis. Muchas gracias. Bien, gracias, pastor, por la presentación. Agradecemos esta ponencia que ha sido clara. Con todo, hay algunas preguntas. De hecho, a los amigos que se han unido de repente un poco tarde, gracias por unirse aquí a esta presentación. Recuerden que nos encuentran como Biblia, Teología y Misión en Facebook y en YouTube. Ahora, hemos recibido algunas preguntas que más que todo buscan aclarar algunos puntos que usted ya mencionó. La primera de ellas, pastor, tiene que ver con el ataque vertical del cuerno pequeño que es hacia Cristo, hacia Dios, su santuario. Si nosotros tomáramos una perspectiva preterista del libro de Daniel, ese ataque también implicaría esa verticalidad, que sea un ataque vertical, perdón, o no. No, la visión preterista que menciona Joel, y para nuestros oyentes, el preterismo enseña que todo se cumplió antes de Jesús, especialmente en un reyesuelo griego que reinaba en Antioquía, Antíoco Epífanes. Ellos lo tratan de aplicar ahí y todo se quedó en el pasado. Precisamente esta alusión a un ataque vertical tira por el suelo la interpretación preterista. Porque cuando se menciona todos estos elementos, que es un ataque hacia Dios, hacia el cielo, hacia el lugar sagrado de Dios, la idea que era el templo de Jerusalén en el tiempo de los macabeos queda descartada totalmente. Y por eso invito a nuestros amigos, a nuestros oyentes, amigos y amigas, a que lean. Yo lo he presentado aquí rápidamente, pero que lean Daniel con calma, sobre todo el capítulo 8, 10 al 14, donde se dan esas palabras, donde se menciona que es un ataque y luego lo tira por tierra. O sea, está ese movimiento de arriba hacia abajo y precisamente por eso es que no coincide con la interpretación regular de los que rechazan la inspiración de la Biblia y dejan todo en el cumplimiento en el pasado, en los días de Antíoco Epífanes. De paso, algunos creyentes de la inspiración de la Biblia, los evangélicos, sugieren que sí, hay un cumplimiento con Antíoco Epífanes, pero en un momento hay una brecha y luego vienen ya las escenas finales. Ok, pastor. Otra pregunta. ¿Se imagina usted el libro de Daniel sin el tema del santuario? ¿Cómo sería Daniel sin que hablase del santuario del templo? Yo creo que le quitaríamos la esencia al libro, como mencionamos al principio, el versículo 1, 2, bueno, el 1 presenta la fecha del libro. Y en el 2, cuando ya se mete en el texto, se presenta: y el Señor entregó sus manos a Joacim, rey de Judá, y la parte de los utensilios de la casa de Dios. O sea, es el tema del libro. Y si quitamos esto, con la presentación, con todos los argumentos que hemos visto en este estudio, el libro quedaría a la mitad. Quedarían sin las profecías en cuanto a los reinos, a los imperios, y quedaría el tema del cono pequeño, pero no está la solución del cono pequeño. ¿Cómo Dios solucionó el problema del cono pequeño? Está en el santuario celestial. ¿Cómo Dios soluciona? Daniel 9:24, lo que yo leí textualmente, donde se habla del problema del pecado. No es solo un problema político, económico. ¿Cómo se soluciona el problema del pecado? Del pecado, la iniquidad, la prevaricación, con el movimiento del Santo de los Santos. O sea, si quitamos eso, el problema del pecado queda allí como incompleto. Lógicamente ahí está el Mesías, que es parte de esto, en el versículo 25, y que es parte del plan de redención en su muerte en la cruz. Pero si quitamos el santuario, queda solo eso. Recordemos esto, el tema de la redención, el plan de salvación no solo es en la cruz es el clímax, pero no es todo. Es un proceso que inició en la creación y se empieza de manera clara en la encarnación, en el ministerio de Jesús en la tierra, en su muerte,
en su sepultura, pero sobre todo en su resurrección. ¿Y cuál es más importante? Pablo dice que si quitamos la resurrección, nuestra fe es vana. Y si quitamos el santuario, nuestra fe queda incompleta. Entonces no podemos sacar la esencia del libro de Daniel, es el santuario, y parte del plan de salvación y del proceso de redención está en el santuario. De hecho, la muerte de Cristo es un sacrificio, y esa idea viene también de la idea del santuario. Gracias, pastor. Ahora, en Daniel 1 se habla de los utensilios. ¿Estos utensilios juegan un rol especial en el libro de Daniel? ¿Hay alguna relevancia que podamos notar de los utensilios? ¿O simplemente son mencionados por mencionar, pero no juegan ningún rol importante, ninguna importancia? Yo creo que desde el punto de vista histórico sí, y también teológico. Desde el punto de vista histórico, en aquella época, en el antiguo cercano oriente, la idea era que cuando un rey conquistaba otro reino, él lo hizo gracias al poder de sus dioses, y por eso ellos ofrecían a sus dioses, luchaban por sus dioses, pensaban que estaban sirviendo a sus dioses, y cuando se metían al otro pueblo, tomaban al ídolo de ese dios y lo llevaban a su templo, sugiriendo que ellos habían tomado el poder y habían añadido a su panteón de dioses los dioses vencidos, y ahora tenían mucho más poder. Entonces, cuando Nabucodonosor hizo esto, estaba sugiriendo que él ahora dominaba a los dioses de Israel, al Dios de Israel. Por eso Daniel está diciendo lo contrario. No es como usted dice, Dios lo entregó en tus manos. Y ese es el principio básico allí. Dios controla la historia, Dios entrega el poder a quien él considera oportuno. Y esa es la verdad que Dios le está diciendo a Nabucodonosor y a su pueblo cuando lean este libro. No es que Nabucodonosor es más poderoso, no, es que yo se lo entregué en sus manos. Entonces, el llevar eso significaba como el control espiritual que el rey pretendía. Y la mención que luego hace en el capítulo 5, entonces no es una coincidencia. La mención que aparece allí de la fiesta y la profanación de esos vasos refiere que Babilonia no le importaba lo sagrado de la fe judía y lo sagrado del Dios de los cielos, al menos a este rey. Y eso es un símbolo que luego se va a aparecer en el libro de Apocalipsis, en donde este poder, la Babilonia espiritual, no va a respetar la palabra de Dios, no va a respetar la enseñanza de Dios, y por eso es importante. Y también, como mencionamos en el estudio, esta profanación es una muestra que el santuario terrenal, aunque era una sombra, un símbolo de la obra de Dios, una copia como dicen Éxodo 25, 8 y 9, del santuario celestial, era incompleta. Y si el hombre pudiera venir y pisotear ese santuario y destruirlo, como lo hizo 2 veces, primero los babilonios y luego los romanos, al hacer esto es una muestra que el santuario terrenal era incompleta. Y de allí, o sea, ese es el mensaje de Daniel, lo que hemos enfatizado. Debido a que aquí el santuario terrenal era incompleto, es que se muestra la solución, que es el santuario celestial y la obra del juicio y lo que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Gracias. Ahora, pastor, usted en su presentación también mencionó muy brevemente sobre la abominación desoladora. ¿Esta abominación desoladora tiene alguna relación con el cuerno pequeño? ¿Cuál es? ¿Ha tenido una función en el tiempo de Daniel y tendrá una función en los tiempos finales? Sí, en Daniel 8:9 se presenta que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, desde la tierra gloriosa. Y continúa, y se engrandeció. Claro que sí, y ahí vienen los versículos 10 al 12, donde se presenta esta doble fase de un ataque vertical contra el santuario celestial. Es el cuerno pequeño el que ejecuta esto. Y este ataque al príncipe de los ejércitos, este ataque a las estrellas del cielo, este ataque al lugar santísimo, versículos 11 y 12 de Daniel 8, y que al lugar del santuario, este ataque que
quitó el continuo. Todo esto es interpretado en versículo 13 por uno de los dos varones que empiezan en esa audición del versículo 13 y 14 en Daniel 8. Es interpretado como la prevaricación asoladora. O sea, ¿por qué? ¿Cómo fue el ataque? Este sistema quitó o pretendió quitar la obra que Dios de redención aplica por nosotros en su ministerio intercesor en el santuario celestial, imponiendo aquí en la tierra un sistema similar en un templo. Y la iglesia papal lo que representa son templos en donde hay una morada de un Dios en ese templo, cosa que no tienen nuestras iglesias. Ninguna iglesia cristiana tiene esa idea, ese concepto de un templo en sí. A eso lo llamamos templo, pero no es un templo porque la idea de un templo es donde mora una divinidad. Este sistema implantó una divinidad allí, pretendida divinidad, con un sistema sacerdotal que intercede por el pueblo. Por eso son llamados templos. Y ese sistema es lo que hizo. Aquí es la abominación de la hora, una falsa adoración, una adoración idolátrica que realiza el poder papal a través de sus templos. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Podría explicarnos un poco más respecto al término tamid? Porque algunos dicen, este término tiene solamente una connotación que implicaría una localidad, es decir, que debe ser interpretado en su contexto, mientras que otros sugieren que tamid debe tener un significado mucho más amplio, un significado cósmico. Sí, el concepto tamid en el Antiguo Testamento, tamid se entiende continuo con los servicios de santuario. Siempre que aparece esta palabra, tamid es una palabra hebrea, en el santuario, en Éxodo especialmente, es conectado con la continuidad del ofrecimiento de las lámparas de fuego, la continuidad del pan, del pan continuamente puesto en la mesa de los panes de la proposición en el tabernáculo, de las lámparas que están en el tabernáculo, la continuidad de todo eso, del fuego. Todo esto nos sugiere que el tamid se refiere a los servicios que se dan en el santuario celestial. Y esa es la propuesta que regularmente se ha hecho con respecto a este tema. Y es allí donde entendemos, en todo este contexto del santuario, que se menciona en el santuario, entendemos que se refiere al santuario, a la obra del santuario celestial, a todo lo que tiene que ver con la intercesión de Cristo por nosotros en el santuario de los cielos. Bien, gracias, pastor, por la presentación. Hemos llegado al final. Lamentablemente el tiempo no nos da para más. De hecho, he recibido muchas más preguntas que de repente se las voy a enviar a su email para que luego con el tiempo nos pueda responder y compartir las preguntas que no hemos podido responder en vivo en este momento. Gracias, amigos, por haberse unido a esta charla, a esta presentación. Ha sido simplemente una introducción general que de hecho el pastor ha escrito en un artículo que esperamos que pronto sea publicado para beneficio de todos ustedes. Así que antes de despedirnos, pastor, ¿puede orar por favor ya? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio, Daniel, que es tan maravilloso. No solo, Daniel, todas las escrituras. Es un libro fantástico, las conexiones, la estructura, las ideas. Nos revela que definitivamente es de inspiración divina. Pero también agradecemos, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario. Agradecemos porque esa obra la estás aplicando por nosotros en el santuario celestial y porque hay un juicio que está haciendo a favor de nosotros para darnos libertad, para castigar al opresor y para que finalmente el Hijo del Hombre venga y tome posesión del reino, del dominio, y les ha dado todo a sus pies. Gracias, Señor, por este mensaje hermoso. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, hemos llegado al final de la presentación. Gracias por haberse conectado esta noche con nosotros. De aquí será hasta la próxima. Que el Señor los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.